Quirós, ¿no? Una iniciativa de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Que nació por una necesidad, ¿no? De conservar el agua y que caló tan hondo entre todos los beneficiarios involucrados que ya está a punto de cumplir 7 años, ¿no? Y aún mantiene ese interés por la conservación, por aportar y el compromiso, ¿no? Por la conservación, efectivamente. Entonces, eh, el, este fondo del agua, Quirós, tiene 5 socios, ¿no? Que son los miembros fundadores, miembros activos del fondo del agua que están desde el inicio, ¿no? En el que se fundó en el año 2014, ¿no? Estamos a puertas de cumplir, el 30 de mayo cumple 7 años, ¿no? Desde su creación, y desde su creación ha venido implementando actividades, ¿no? Como les decía, por el compromiso que asumieron sus mismos socios, ¿no? Que son 2 juntas de regantes, una es la junta de usuarios del Valle de San Lorenzo, la otra la junta de usuarios del Valle del Chira, 2 municipios, uno provincial, que es la Municipalidad Provincial de Ayabaca, la Municipalidad Distrital de Pacaypampa y una ONG que es Naturaleza y Cultura, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Que esta iniciativa, ¿no? Y el interés de por qué implementar un fondo del agua acá en el norte del Perú, ¿no? Nace eh, de poder gestionar el agua, ¿no? Siempre ha sido y seguramente en todas las regiones, la prioridad, la preocupación también el agua, ¿no? Que cuando es escasa es una preocupación, ¿no? Nos preocupa todo, por todo necesitamos del agua, pero también cuando es abundante, cuando hay fenómenos extremos como el caso de lo que sufrimos en el norte, el fenómeno del Niño, y seguro en muchas regiones, ¿no? Del norte del país, eh, también, ¿no? Entonces vemos esos casos extremos. Mucha agua nos causa daño, tener muy poca agua nos causa también daño, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo poder lograr ese equilibrio y cómo poder ser más resilientes frente a todos estos procesos que nos enfrentamos en todo el planeta, ¿no? Y que están asociados al cambio climático y a todo lo que venimos escuchando y viendo, ¿no? Respecto a lo que está pasando en nuestro planeta. Entonces, la región Piura, una de las características, ¿no? Que tenemos aquí, tenemos la franja más ancha, ¿no? De costa, ¿no? En toda la región. Casi son 70 kilómetros de línea de costa, ¿no? En la cual tenemos valles muy extensos, ¿no? Y valles que se han convertido gracias a estos proyectos de irrigación en valles muy productivos, ¿no? Y somos reconocidos como una zona productora y exportadora, ¿no? Por ejemplo, de mango, de limón, ahora la uva, los arándanos, palta, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto también tiene que ver no solamente con seguridad alimentaria, sino con fuentes de trabajo, economía, ¿no? Para la región y el país, ¿no? Entonces, estos 2 reservorios que dan vida a estos, casi estamos algo más de 250.000 hectáreas en toda la región, ¿no? De productos de agroexportación, ¿no? Que, que se dan gracias a estos sistemas de irrigación, ¿no? Y dos reservorios grandes, uno el Poechos y el otro el reservorio de San Lorenzo, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la imagen, ¿no? El ecosistema de montaña o los ecosistemas andinos, ¿no? En la región ocupan el 30% de nuestro territorio regional, ¿no? Y el 70% es costa, ¿no?
Entonces, este 70%, ¿no? de área depende de este 30%, ¿no? Y de este 30%, lo único que nos va quedando en bosques y en páramos, en zonas naturales que son las que proveen agua, es esto que vemos marcado aquí, ¿no? En color verde, en color mostaza, verde claro, ¿no? Eh, Son bosques y páramos que están en las partes más altas y bueno, pueden ver ustedes que aquí se originan los ríos, ¿no? Tanto ríos que abastecen de agua hacia la costa pacífica, ¿no? Como hacia el oriente, ¿no? Hacia la cuenca amazónica. Entonces, es muy importante y trascendental, ¿no? La cordillera andina, especialmente estos ecosistemas andinos que están en las cabeceras de cuenca, ¿no? La realidad, ¿no? Y de lo que ha venido pasando históricamente, ¿no? Con la población y en el mundo andino y en todo, en todo el mundo, ¿no? Con la colonización, la expansión y el desarrollo de las poblaciones, ¿no? Ha sido, ¿no? La transformación, el convertir espacios naturales en zonas o urbanas o zonas agrícolas, ¿no? Y también poder desarrollar estas actividades como la ganadería, ¿no? Y otro problema también muy frecuente en estas zonas, sobre todo en zonas andinas, son las quemas, ¿no? Estas quemas que se desarrollan en la época donde llueve muy poco, donde la humedad es muy baja, y entre julio a octubre, ¿no? Y donde por costumbre, por descuido, por malintencionado, ¿no? Entonces, queman su chacra, la gente quiere tener pastos frescos para el ganado, etcétera. Entonces, se queman grandes extensiones de áreas de bosques o de pajonales como los páramos, ¿no? Entonces, es un problema que se acrecienta año tras año, ¿no? Y que obviamente tiene que ver con la reducción de los servicios ecosistémicos, ¿no? Que brindan estos ecosistemas andinos, ¿no? Se reduce el área eh, de poder captar agua, poder captar las neblinas, el suelo, tener la capacidad de retener el agua, ¿no? El suelo volverse muy vulnerable hacia las lluvias, ¿no? Y traer avenidas fuertes con huaicos, con deslizamientos, ¿no? La pérdida de la biodiversidad, eh, menos agua, ¿no? En la época de estiaje y avenidas de agua muy violentas en la época de lluvia, ¿no? Que son las constantes en todos los ecosistemas, que son muy dinámicos, ¿no? Y estos ecosistemas que tienen esa degradación muy rápida. Entonces, eh, obviamente, si esto lo ponemos en imágenes satelitales y podemos cuantificar, ¿no? Cuánto es lo que se pierde en cantidad de áreas, ¿no? En el histórico, ¿no? Durante los últimos 40 o 30 años, ¿no? Vemos todas estas manchas de color rojo o rosado intenso, son las áreas que se han perdido, ¿no? Que se han transformado de bosques a zonas agrícolas, a zonas ganaderas, ¿no? Entonces, es una preocupación más de lo que está pasando, ¿no? A lo largo de la- de todas las cuencas y en general en todas la región, sobre todo la región andina, ¿no? Y como veíamos en la imagen anterior, aquí en esta parte alta es donde nacen los ríos, ¿no? Estos ríos que abastecen al río Quirós y el río Quirós que abastece a través de un trasvase al reservorio de San Lorenzo, ¿no? Entonces, eh, vamos viendo que todos estos procesos, ¿no? que se van dando a lo largo de los años ayudan a crear esa necesidad, ¿no? Y esa preocupación de que algo debemos hacer, ¿no? Como vemos aquí,
los remanentes de estos bosques y páramos que van quedando a lo largo de esta cuenca Quirós son pocos, ¿no? Son pocas áreas, ¿no? Es mucho lo que se ha perdido, como vemos en la imagen anterior, ¿no? Y algo hay que hacer, ¿no? Tanto a nivel local, porque la gente va sintiendo, ¿no? Va sintiendo que el clima cambia, que hay menos agua, que la cosecha es menos cada año, que ya no hay para alimentarse ni ellos mismos, ni alimentar al ganado, hay deslizamientos, etcétera, ¿no? Que hace que la gente migre, etcétera. Y aquí en la parte baja, ¿no? En los regantes también, obviamente ven que el río viene cargado de mayor sedimentos, trae menos agua y sobre todo en lo que históricamente era un río que regularmente llevaba agua durante todo el año, ¿no? Gracias a estas lluvias intensas que ocurren acá, la parte alta y que traen agua hacia la parte baja, ¿no? Cada vez va disminuyendo y obviamente cada vez hay agua, menos agua para el reservorio, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos llevan a pensar qué hacer, ¿no? Entonces, ahí surgió, ¿no? Esta necesidad, ¿no? Que, que desde todo el proceso, ¿no? Que Naturaleza y Cultura lo lideró junto con los regantes y junto con los municipios, todos coincidimos en que había que hacer algo, ¿no? Había que poner nuestro granito de arena, no solamente trabajar en los proyectos, que sí está bien, la cooperación está muy interesada en poder brindar asistencia técnica, poder brindar recursos, los gobiernos locales también, ¿no? Pero habría que hacer algo, ¿no? Entonces surgió la idea de por qué no crear este fondo del agua en la cual podamos unir esfuerzos y podamos dirigir hacia un solo horizonte, ¿no? Que era contribuir a conservar, proteger y recuperar los bosques y los páramos de la cuenca alta que aseguren la provisión de agua en el sistema hídrico Chira, ¿no? Porque más allá de lo que es la subcuenca Quirós, ¿no? Está todo el sistema hídrico Chira, ¿no? Que, que, que forma parte de la región y es un sistema bastante importante por la cantidad de agua y la cantidad de áreas agrícolas que abastece y también la cantidad de, de agua que va destinada para la población, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a pensar en que el involucramiento es necesario, ¿no? De todos los actores a lo largo de la cuenca. Entonces, el fondo partió, ¿no? Inició en el 2014 con 5 socios, ¿no? Nos hemos mantenido, hemos tenido sí aportes esporádicos de algunos otros donantes, se han gestionado, se han apalancado fondos, como vamos a ver a lo largo de la presentación. Eh, pero no hemos podido, ¿no? Y eso es parte de lo que les voy a decir hacia el final de las lecciones aprendidas, ¿no? No hemos podido captar nuevos aportantes, ¿no? Es muy complicado, ¿no? A pesar de que todos compartimos estas preocupaciones que les dije anteriormente, ¿no? Del deterioro del medio ambiente, el cambio climático, menos agua, etcétera. Entonces, pero seguimos, ¿no? Para nosotros lo que rescatamos es que partimos con estos 5 socios, nos hemos mantenido y como decimos, ninguno se ha echado para atrás o ninguno ha arrugado, ¿no? Sí, se mantienen. Y bueno, nos ha permitido poder realizar las actividades, acciones de mediano y largo plazo que les voy a mostrar eh, a continuación, ¿no? Entonces, el fondo del agua Quirós no se mantiene o se sostiene, o la base, ¿no? Ya, si quieren ver, la base no solamente es de la creación como tal, sino la base que hace posible que este fondo se pueda tangibilizar y se pueda convertir en acciones, ¿no? Palpables en la cuenca alta, ¿no? Son estos aportes, ¿no? Los aportes de la Junta de Usuarios de San Lorenzo, que ellos, por iniciativa propia, tienen una tarifa, ¿no? Que aplican al consumo de agua de cada regante del Valle de San Lorenzo, ¿no? Que es equivalente al 1% en sus inicios, ahora lo han subido al 2%, ¿no? O sea, es decir, si el agricultor consume 100 soles de agua al mes,
un sol va para el fondo, ¿no? Y ahora es actualmente 2 soles. La meta es llegar a 5 soles, ¿no? Eso es algo que ellos se han propuesto en el corto plazo, ¿no? Y ojalá se dé así. El caso de la Junta del Chira es una tarifa equivalente a 0,3, pero es aplicado a la recaudación total, ¿no? Lo que recauda la Junta del Chira por los cobros de la dotación del agua a sus regantes. El 0,3 está destinado para el fondo del agua, ¿no? Que es diferente bajo la otra modalidad. ¿No? Las municipalidades provincial de Ayabaca y la municipalidad distrital de Pacaypampa tienen un aporte valorado, es decir, en algunos casos, ¿no? Como ha sucedido en Pacaypampa, lo pudieran hacer a través de proyectos de inversión pública o a través del Fondo Común o de otros recursos propios de la municipalidad que lo viabilizan a través de su área de medio ambiente, ¿no? Y lo convierten en proyectos productivos, en proyectos de conservación para mantener viveros, etcétera, ¿no? Y en el caso de Ayabaca, por ejemplo, sí han mantenido un proyecto multianual de reforestación, ¿no? Un proyecto que es bastante grande, con mucha inversión de recursos, ¿no? Y en el caso de NSI es un aporte, es valorado, ¿no? Por la asistencia técnica, ¿no? Los profesionales que trabajan allí a favor del fondo y también inversiones que se puedan captar de la cooperación, ¿no? Y que entran a través de NSI, que son canalizados para las actividades del Fondo del Agua. Entonces, el fondo tiene esta mixtura, ¿no? De tener eh, fondos en efectivo, ¿no? En cash, o fondos también valorados, ¿no? Como el caso de los municipios, como el caso de NSI, pero ambos se suman y se complementan, ¿no? Y están orientados hacia los mismos fondos, los mismos objetivos del Fondo del Agua. Quirós, una de las características que se hizo, ¿no? Y cuando nació el fondo es poder también establecer, ¿no? Reglas de juego, ¿no? Reglas claras de juego, de cómo se iba a gastar el dinero, en qué se iba a gastar y en qué no se debía gastar, ¿no? Eso también ayuda a tener, por un lado, la credibilidad, ¿no? Y la tranquilidad en todos los socios. Y también saber de que estos fondos se están haciendo para lo cual fue creado el fondo, ¿no? Que es la conservación de las cuencas altas, ¿no? Entonces, estos fondos en efectivo, ¿no? Están manejados en una cuenta bancaria, ¿no? Que es una cuenta mancomunada que está manejada por los socios, la junta directiva del fondo, ¿no? Y que se traducen en planes de inversión, ¿no? Y que estos se convierten en acciones de conservación y de actividades productivas, ¿no? Que son la única manera como el fondo puede efectuar gastos, ¿no? En el 2014, como le mencioné, el fondo se creó, ¿no? Está la firma, dos presidentes de la Junta, ¿no? Del Chira y del Valle de San Lorenzo, el alcalde, ¿no? De Ayabaca, ¿no? El director ejecutivo de NSI en ese entonces, ¿no? Y nació ya con una partida registrada, ¿no? Inscrita en SUNAR. Entonces, el ciclo de implementación para estos planes de inversión, ¿no? Se convierte en los proyectos, ¿no? Y cómo se maneja el fondo del agua, ¿m? Cómo se maneja el fondo del agua, ¿no? Se tienen ¿no? Que los proyectos terminan en marzo, más o menos, ¿no? Porque se espera la época de lluvias, ¿no? Para hacer la reforestación, esas son una de las últimas actividades que se ejecutan, ¿no? Y para esta época, ¿no? Todos los socios ya han alcanzado, ¿no? Cuánto es lo que van a comprometer en ese año,
¿no? Más o menos en abril se está haciendo la convocatoria, se están priorizando, se hace la convocatoria, ¿no? Para los planes de inversión. Está el fondo trabajando actualmente con 5 comunidades. Se están, se priorizan, ¿no? Junto con las comunidades, qué actividades se van a apoyar. Se elaboraron los planes de inversión, se hace una revisión y unos ajustes de planes en una asamblea con todos los socios, se aprueban, ¿no? Entre mayo y junio, ¿no? Se firman los convenios, ¿no? Es un convenio entre el fondo y las comunidades campesinas. Se implementan los planes de inversión, ¿no? Entre mayo hasta marzo del siguiente año. Se hace seguimiento, se evalúan el cierre de los proyectos de inversión, ¿no? Y se presentan en la asamblea, ¿no? Hacia fines de marzo, comienzos de abril, ¿no? Donde se evalúan, ¿no? La implementación de estos proyectos de inversión, ¿no? Que es a la par una presentación pública, ¿no? En la cual participan las comunidades beneficiarias, participa la parte técnica, ¿no? De los municipios y del mismo fondo. Se presentan a los socios qué se ha hecho, ¿no? Y podemos eh, hablar, ¿no? De una evaluación bastante transparente de lo que de qué se ha hecho con el fondo, en qué se ha traducido en qué se ha traducido en qué se ha traducido esta, esta inversión, ¿no? Que al final le interesan a todos los socios del fondo y que al final se convierte en en el aval y en el respaldo para todos, ¿no? De que las cosas, el fondo se está manejando tal cual como se ha diseñado, ¿no? Entonces, el fondo tiene 4 ejes estratégicos en los cuales trabaja, ¿no? No es el fortalecimiento institucional, la gestión de recursos financieros, sensibilización y difusión, la conservación y manejo sostenible, ¿no? Entonces, en esta, en estos ejes, ¿no? En el tema de conservación, se apoya la gestión de 2 áreas de conservación privadas, ¿no? Y un ACA, casi entre las tres se conservan más de 8.000 hectáreas, ¿no? De bosques y páramos. Tiene una producción permanente de plantas forestales en 15 viveros, ¿no? Y más o menos se han reforestado a la fecha algo de 200 hectáreas, ¿no? Entre macizos y zonas eh, y predios privados, ¿no? Que se hacen a través de mingas. En la parte agrícola, ¿no? Se apoya con frutales, con frutales injertados, ¿no? Esto para que la gente pueda tener también alternativas productivas en sus mismas parcelas, ¿no? La idea es que ellos, en sus parcelas puedan optimizar, puedan tener verdaderamente medios para la subsistencia, ¿no? Para poder abastecerse ellos mismos, ¿no? De sus propios alimentos, puedan vender también y puedan tener un desarrollo sostenible, ¿no? Basado en su propia, en su propia, este, en sus propias actividades productivas, ¿no? También se apoya en el tema pecuario, ¿no? La idea es con ello reducir, no en el sentido de poder alentar, ¿no? El tema pecuario, ¿no? La ganadería, ¿no? Sino el tema de por qué no poder hacer un manejo sostenido y un manejo adecuado, ¿no? Porque se podría convivir, ¿no? Y sobre todo con ello evitar que la gente siga talando o siga teniendo la necesidad de ingresar el ganado hacia zonas naturales, ¿no? Espacios hacia el bosque o hacia el páramo, el pajonal, y con ello causar daño, ¿no? Y por qué no poder tener en medios estabulados o semiestabulados, ¿no?
de hecho le sería mucho más rentable para la economía local, ¿no? Para ello se implementan estos sistemas de riego, ¿no? Familiares que les ayuda a la gente a tener riego permanente en sus áreas, poder tener cultivos durante todo el año y poder tener pastos también para abastecer al ganado durante todo el año, ¿no? Algo que ha tenido bastante éxito en la zona. Otra de las actividades, ¿no? Que surgió como una iniciativa local y que se tomó de buena manera, ¿no? Priorizando siempre las actividades, es la crianza de trucha, ¿no? En pequeñas asociaciones a nivel local, ¿no? Y que ha tenido bastante éxito, ¿no? A tal punto que ya hay asociaciones de productores, no solamente para el abastecimiento local, sino abasteciendo por ejemplo, a capitales del distrito, a capitales provinciales, ¿no? Entonces, algo que viene adicionado a su seguridad alimentaria, ¿no? Pues tienen pescado, que no es común en la zona el consumo de pescado fresco, sino que también un ingreso adicional para las familias. El fortalecimiento de capacidades es algo constante, ¿no? No solamente se les capacita constantemente en técnicas agrícolas, técnicas pecuarias o técnicas de manejo acuícola, sino también en temas de conservación del bosque, la importancia de los servicios ecosistémicos, etcétera. El tema de difusión también, ¿no? Esto es algo que ayuda y que ayuda a difundir, a sensibilizar, ¿no? A poder, este, po- poder eh, compartir estos conocimientos, ¿no? Estas experiencias. El fondo tiene su propia página web, ¿no? Tiene también Facebook, bueno, ahora Twitter, ¿no? Pasantías que se realizan a la zona, ¿no? Que vienen a visitar la experiencia, pero también se promueve pasantías de los pequeños productores para que visiten otras experiencias, ¿no? Y así se ha hecho en el tema acuícola, el tema de productos derivados de lácteos, tema de manejo forestal, etcétera, ¿no? Entonces eso también ayuda a compartir ese conocimiento entre los campesinos, ¿no? Eh, tenemos cómo ha ido la inversión, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Hasta el año 2019, ¿no? Estos dos últimos años también han sido bastante atípicos por el tema de la pandemia, pero igual no se ha detenido, ¿no? La intervención del fondo en la zona, ¿no? Eh, aquí tenemos algo bastante interesante, ¿no? Este bajón aquí, ¿no? Y que en realidad pudo haber o debió haber sido la tendencia al incremento, pero aquí pasó algo que está asociado al fenómeno del niño, ¿no? En que las juntas, en 2016, que no había ingresos de agua, no había venta de agua porque había muy poca agua, no repercutió en las posteriores, en la recaudación de las juntas de regantes y por ende no lograron al final del año poder este, eh, eh, entregar o dar el dinero que se habían comprometido al fondo, ¿no? Y en el 2017 que estudió el fenómeno del niño pasó lo contrario, no vendía agua porque había agua por todos lados y la gente no compraba agua, ¿no? Entonces hubo este bajón aquí, ¿no? Del aporte de los regantes, pero igual no nos detuvo, ¿no? Porque se gestionaron proyectos de otras fuentes, ¿no? Y con el poco aporte también igual se hicieron cosas, ¿no? Y ahora, eh, entre los años 2018, 2019 y ahora 2020, ¿no? Esta inversión también se ha incrementado, ¿no? Estamos ya casi por los 2 millones invertidos en estos 7 años, ¿no? Y bueno, algo lo cual les comentaba, ¿no? Este cofinanciamiento que se ha logrado en su mayoría, ¿no?
proviene de estos programas nacionales de innovación, ¿no? Agrícola y el de temas acuícolas, ¿no? Que ha ayudado también a que se puedan apalancar estos recursos, ¿no? Y se puedan invertir, ¿no? Por ejemplo, en proyectos para derivados lácteos, en café orgánico, producción de acuícola, ¿no? De truchas, ¿no? Y mejorar las técnicas de crianza, ¿no? Entonces eso ha ayudado a mejorar y a compartir estas experiencias, ¿no? El fondo en el 2000, el Fondo de Agua Quirós en el 2018 se hizo merecedor a este reconocimiento, ¿no? Del Ministerio de Medio Ambiente en la categoría natural, ¿no? Convención, protección y recuperación de ecosistemas y recursos naturales, ¿no? Un reconocimiento a nivel nacional, que nos alienta, ¿no? Y nos ayuda a poder seguir mejorando y poder este, proponernos hacer mejor las cosas, ¿no? Y en el tema de lecciones aprendidas, ¿no? Nosotros lo que podemos compartir con ustedes, ¿no? Es que para lograr esta conservación efectiva que todos quisiéramos, ¿no? Siempre es necesario tener que invertir en estos proyectos productivos, ¿no? Que es algo que no podemos dejar de hacer, ¿no? Porque siempre vamos a encontrarnos con familias que dependen del bosque, que dependen del páramo, que dependen de un recurso natural, ¿no? Entonces es a ellos a quien debemos atender, quien debemos alentar, a quien debemos enseñar a hacer mejor las cosas, ¿no? No podemos excluirlos en todo este proceso, ¿no? Y los mecanismos eh, tienen que tener esta apertura, tienen que abrir ese espacio de participación para que todas las familias, todos los involucrados se beneficien, no solamente los que estamos en la parte baja, sino en la parte alta, ¿no? ¿Qué hacemos solamente cargándoles de reforestación, que sería lo ideal, ¿no? Pero obviamente la gente, como dice eso, no nos va a dar eh, el sustento diario, ¿no? Porque de aquí los árboles los vamos a ver crecer en 10 o 20 años, ¿no? Entonces, tenemos que ver estos proyectos productivos, ¿no? Y cómo mejorar la economía local para que las familias estén bien y estén tranquilas y puedan seguir involucrando y comprometiendo, ¿no? con el mecanismo de retribución. Los ecosistemas andinos tienen potencial para lograr este desarrollo sostenible, eso es indudable. Encontramos muchas potenciales, ¿no? Tanto en cultivos tradicionales, en nuevos cultivos que podrían incorporarse, en mejorar el manejo, ¿no? El manejo ganadero, por ejemplo, la producción de trucha, que es algo nuevo acá en el sur del país, es algo muy común, es algo que se hace a gran escala. Acá estamos hablando todavía de una escala familiar, pero que vemos está dando buenos frutos, ¿no? Y está teniendo bastante aceptación para las familias locales. De hecho, reconocemos que es necesario, ¿no? Explorar modalidades de financiamiento, ¿no? Como bonos de carbono, productos ecoamigables, programa de conservación de bosques, obras por impuestos, que son algunas modalidades de financiamiento que podrían también ayudar y sumar, ¿no? A los mecanismos de retribución, que es algo nuevo y que sí hay experiencias, ¿no? En Perú hay experiencias, en Sudamérica hay experiencias a lo largo del mundo que podrían servir de ejemplo y podrían potenciar estos mecanismos de retribución, ¿no? De hecho que esta tendencia global, ¿no? Hace que muchas empresas tengan esta sensibilidad por el tema ambiental, ¿no? Y eso es una oportunidad que debemos aprovechar, ¿no? Empresas grandes, empresas de rubro comercial, de rubro productivo, ¿no? Que podrían sumarse a los mecanismos, ¿no? Y por qué no aportar, es algo que hay que también empezar a cultivar, a acercarnos, ¿no? Y a poder convencerles para que puedan sumarse, ¿no? A estos esfuerzos. Eh,
También reconocemos que es necesario fortalecer las capacidades socioorganizativas en las comunidades, ¿no? Como que no están acostumbrados a estar organizados, a estar asociados, a trabajar en conjunto, ¿no? Siempre el individualismo, ¿no? Y eso es algo que obviamente ha ido en contra de ellos, ¿no? Es diferente que tengan una gran asociación donde acopian, donde puedan negociar mejores precios para su producto, a que les compren así disperso y les paguen lo que el comerciante pone, ¿no? Y pone el precio y muchas veces es muy por debajo de lo que ellos esperan, ¿no? Entonces eso es algo que hay que fortalecer y hay que enseñarles también a que puedan buscar mercados, a que puedan estar asociados, que puedan aprovechar ahora la tecnología, ¿no? Y que puede llegar, ¿no? Y puedan vender directamente, ¿no? Con los grandes mercados o abastecer a mercados locales, ¿no? Eso es algo que hay que mejorar. No, entonces, también asociado a esto, se debe trabajar de manera integral, ¿no? El tema que es crucial para toda nuestra sociedad, ¿no? Es cómo a la gente, ¿no? Que es usuaria, demandante de recurso agua en especial, ¿no? Y de otros servicios ecosistémicos, eh, puedan sensibilizarse y puedan también estar del lado de la conservación y no más bien del otro lado, ¿no? Ser aquellos que causan antes el malestar, sino por qué no compatibilizar, por qué no podemos convivir entre todas las actividades, porque sabemos que todas las actividades finalmente terminan dependiendo del ambiente, ¿no? Eso no podríamos decir que no, ¿no? Entonces es algo que debemos empezar a mejorar, ¿no? Fortalecer la voluntad política, ¿no? Es algo que ya hay voluntad política, especialmente nos hemos encontrado con gestiones municipales, alcaldes, regidores, que comulgan con el tema ambiental, que están muy interesados, ¿no? Que entienden muy bien el tema, que quieren sumarse, ¿no? Entonces eso, poder fortalecer, aprovecharlo y que sea así, ¿no? Que no solamente sea parte de un discurso, sino que eso se implemente y que realmente los municipios puedan basar, especialmente los municipios rurales, puedan basar su economía en base al buen aprovechamiento de los recursos, ¿no? De actividades como el ecoturismo, de venta de artesanías, venta de su misma producción agrícola o pecuaria, ¿no? Y que pueda generar mejores ingresos y oportunidades para las familias. Los gobiernos locales también orientan inversión pública, esto para temas de conservación, temas productivos, esto también hay que mejorarlo, hay que potenciarlo, hay que ver que verdaderamente los alcaldes, los que toman decisiones puedan verlo así, ¿no? Y no puedan estar mirando solamente en obras grandes de infraestructura, sino también en estas obras, ¿no? Que están beneficiando y que propician mucho mayor beneficio, ¿no? Para la gente, ¿no? En general. La transparencia, ¿no? En los actores es algo que hemos aprendido, ¿no? Con el fondo, ser bastante transparentes en qué hacemos, divulgar, poder presentar, poder rendir cuentas, ¿no? A todos los usuarios, no solamente a los que dan plata, sino en las comunidades, que las comunidades también participen, que valen, ¿no? Diferente que la institución o el técnico lo cuente, a que las mismas comunidades cuente cómo le fue, cómo se sintió, qué demandas tiene, ¿no? Y con ello también, ¿no? Los regantes que aportan agua de los valles, ¿no? Del Chira, de San Lorenzo, van hacia la zona alta, conversan con las comunidades campesinas, pueden interactuar, pueden ver cuál es su realidad, pueden ver qué están haciendo ellos con el poco dinero, son conscientes que es poco el dinero y están comprometiéndose a seguir incrementando, ¿no? A seguir sumando nuevos aportantes, ¿no? Entonces eso es interesante, ¿no? Y la comunicación constante, que es algo transversal a todo ello, ¿no? Que obviamente va a ayudar a fortalecer los mecanismos de retribución. Las proyecciones que tenemos, ¿no? Ya para finalizar. Eh, Obviamente con el fondo siempre hemos querido expandirnos, ¿no? Hacia otras áreas. Nuestra principal limitante es este, es el dinero, ¿no? Ojalá, ¿no? En los siguientes años
tal como vamos, la tendencia es que sí se pueda, ¿no? Poder incrementar la recaudación, los aportes, ¿no? El dinero y la gestión también, ¿no? Hay muchas posibilidades también en proyectos, ¿no? En poder apalancar recursos, ¿no? Y por ejemplo, en la cuenca, a lo largo de la cuenca del Quirós hay 7 áreas de conservación, ¿no? El fondo solo puede atender a 3 áreas de conservación, ¿no? Entonces, hay 4 áreas de conservación que están ahí a la expectativa, que quisieran ser parte, que hay ya un compromiso reconocido, porque son áreas de conservación reconocidas, ¿no? A través de una resolución ministerial. Entonces, deberían, ¿no? Deberían ser beneficiarias y ojalá el fondo, y es algo que el Fondo del Agua está buscando, ¿no? En los próximos años, poder incluirles, ¿no? Como parte de sus beneficiarios. El fondo tiene un programa de monitoreo de la conservación, ¿no? Un programa basado en 4 indicadores, ¿no? En calidad, cantidad de agua, indicadores socioeconómicos, indicadores de recuperación de la cobertura vegetal, ¿no? Entonces, estos indicadores nos están ayudando, ¿no? A también a tangibilizar y poder cuantificar, ¿no? Cómo está yendo la inversión y cómo está ayudando la inversión a mejorar, ¿no? Mejorar calidad de agua, mejorar cantidad de agua, mejorar la cobertura, ¿no? Porque obviamente esperamos recuperar la vegetación, ¿no? Poder ampliar las áreas de bosque, ¿no? Entonces, eso es algo que obviamente nosotros le demostramos a los socios, a la sociedad en general, ¿no? Al público en general, cómo con hechos tangibles, ¿no? Con números, con mapas, con imágenes, ¿no? Que nos ayuden, ¿no? Entonces, la idea es fortalecer y que esto, y que este programa pueda sí ser de fácil entendimiento y que pueda ayudar a que sobre todo los que toman decisiones lo entiendan así, ¿no? Bueno, ya les había mencionado, ¿no? Que estamos en la búsqueda de poder promover la adhesión de nuevos socios, ¿no? Tanto públicos, privados, ¿no? De la cooperación técnica, etcétera, ¿no? Para ampliar, ¿no? Para mejorar la intervención y ojalá poder beneficiar al mayor número de familias y sobre todo ayudar a salvar todavía esos bosques que aún están en pie, ¿no? Y ojalá en pocos años no estemos repitiéndonos, sino digamos, uy, debimos intervenir acá o algo debimos hacer, o no, porque no solamente es la responsabilidad del fondo, no es de todos. Entonces, todos estamos involucrados, especialmente en la región Piura. Eh, Estamos en la construcción y siempre en la priorización de tener un portafolio de proyectos de infraestructura natural, ¿no? Con su propio presupuesto, ¿no? Porque siempre también van a estar las oportunidades de la inversión pública, o por ejemplo, este mecanismo que aún no se ha explorado, ¿no? Pero puede ser una buena oportunidad, obras por impuestos, ¿no? Y tener estos proyectos y ojalá que se pueda dar, ¿no? Y que se esté mirando y que las empresas puedan ver en esto también una oportunidad de inversión, ¿no? Y también, obviamente, el financiamiento para la sostenibilidad de la Secretaría Técnica. El Fondo de Agua tiene su propia Secretaría Técnica, ¿no? Que es el órgano operativo del fondo. Actualmente recae y está bajo la responsabilidad de NSI, ¿no? Como parte también de soporte, ¿no? Con los profesionales que son parte de NSI del Fondo del Agua, ¿no? Pero siempre hemos hablado con los socios de necesidad de tener una Secretaría Técnica independiente que sea contratada directamente por el fondo, que trabaje para el fondo y rinda cuentas al fondo, ¿no? Donde todos los socios estemos fiscalizando, ¿no? Y eso obviamente va a ayudar a dinamizar más, ¿no? Y que ahora, de hecho, es un gran trabajo, pero se necesita potenciarla, ¿no? Entonces es algo de lo cual queremos hacer en los siguientes años, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería compartir, ¿no? Sobre esta experiencia del Fondo